Amén. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Amén, eso es agradable. ¿Trajo su Biblia? A ver, pregúntale que está a su lado, ¿trajiste tu Biblia? Si dijo que no, compártele de la que usted tiene, por favor. Y acompañe a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Damos la bienvenida nuevamente a nuestros amigos, hermanos, invitados que nos acompañan en este día. El Señor nos va a hablar a todos a través de su palabra, amén. Segunda de Corintios 12, 10. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Y acompáñeme, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias nuevamente, estamos aquí por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Señor, te rogamos, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Danos de tu gracia, de tu unción. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, Señor. Quita todo, Padre, lo que estorbe, lo que no permita que fluya, Señor, esta palabra, tu amor. Toda distracción que sea echada afuera, todo sueño, todo engaño del enemigo, Señor. Declaramos que este lugar está lleno de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Gloria a Dios. Bueno, en el instituto nos toca el privilegio, hermano, a otro hermano y a mí, de compartir esta palabra que ha sido de gran bendición. Agradecemos a los pastores la confianza, agradecemos primeramente al Señor y a los pastores la confianza de llevar a cabo esta palabra. Y bueno, vamos a entrar con todo. Vamos a hablar, hermanos, sobre la vida de Pablo, uno de los capítulos tal vez más amargos, pero más impresionantes que pasó él. Él pasó un naufragio de más de un mes, se puede decir. Pasó un naufragio en alta mar. Eso lo podemos leer en el capítulo 27 del libro de los Hechos. No lo vamos a leer todo porque es largo, pero vamos a irlo desglosando porque realmente es de gran importancia conocer este capítulo. Trajimos aquí un material didáctico, espero que todos puedan verlo, ¿verdad? No está muy grande, pero voy a recorrer yo creo que esta mesita porque está, ahí está, un poquito más visible. Bueno, la vida de Pablo, este capítulo consiste así: él fue llevado a través de un tribunal, fue acusado falsamente, fue herido, dice que los judíos lo trataron mal y lo quisieron matar. Entonces él fue acusado y fue llevado a un juicio, pero como él era ciudadano romano, él apeló esa acusación y él dijo: yo quiero apelar a César, quiero ir a Roma a apelar a César porque me están acusando falsamente y eso no se vale. Entonces se le concedió esa petición. Él fue puesto en un barco y con muchos presos fue llevado a través de un barco y estuvo en varios puertos. Tuvo que trasladarse a otro barco a cargo de un centurión llamado Julio. Ese Julio lo trató amablemente y le dio la oportunidad de llevarse amigos, entre los cuales estaba Lucas, el escritor del libro de los Hechos, en el cual nos narra esta parte. Entonces ya en alta mar, hermanos, ellos empiezan a ver unos vientos contrarios. Ellos empiezan a ver que están sufriendo en la barcaza está viendo mucho aire, mucho viento, como cuando va a llover fuerte, uno sabe que va a llover, ¿verdad? Uno percibe que va a estar fuerte, una tormenta empieza a oscurecerse, y Pablo sabiamente les dijo: yo creo que no es buena idea que zarpemos, yo creo que mejor nos quedamos aquí. Pero ellos no le hicieron caso. Ellos dice la palabra que el centurión le hizo más caso al dueño de la nave y al capitán, a pesar de lo que Pablo les dijo. Les dijo: hey, yo creo que no es bueno, pues hay que quedarnos. Pero zarparon con vientos recios, vientos huracanados,
y no pudieron llevar a cabo su travesía en paz. Hasta que les llegó, ¿usted qué cree que llegó? Llegó una tormenta, porque era de esperarse. Se avecinaba una tormenta y llegó una tormenta. Y en esa tormenta era tan fuerte que tenía un nombre, no era cualquier tormenta, tenía el nombre de Euroclidón, que quiere decir viento tempestuoso. Ahora yo quiero preguntar en esta tarde, ¿alguien está pasando por una tormenta? ¿Alguien está atravesando un fuerte viento tempestuoso? ¿O ya pasó por eso? Yo estoy pasando mis propias tormentas, hermano. Yo estoy pasando vientos fuertes en estos momentos y yo creo que más de uno también está pasando algo difícil. ¿Cómo se llama su tormenta? Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser uno mismo. Yo estoy pasando por una tormenta fuerte que no les voy a decir cómo se llama, pero empieza con acti y termina con tudes. Las actitudes es una tormenta. Las actitudes de una persona pueden ser una tormenta para el testimonio como cristianos, hermano. Nuestro carácter también puede ser una tormenta. Puede ser una tormenta la economía, puede ser una tormenta el no leer la Biblia, puede ser una tormenta. El quedarse dormido en la predicación, hermano. En esos casos ojalá hubiera un viento fuerte para despertarnos, pero puede ser que estamos pasando una fuerte tormenta en nuestras vidas. Y así les pasó a ellos. Ellos atravesaron algo muy difícil. Y eran muchas personas las que estaban a bordo. Y yo me imagino, bueno, yo nunca he estado en un barco grande, me ha tocado estar en unas lanchas pequeñas, pero yo puedo ver en algunas escenas, en algunas películas tal vez, cómo en una tormenta el barco se menea de un lado a otro. ¿Sí ha visto cómo se hace? Cómo las velas empiezan a alborotarse, todos corriendo por todos lados como locos, no pueden hacer nada, ¿verdad? Yo quiero representar más o menos una tormenta fuerte. Chava, por favor, ven, por favor. Marcos, ¿cómo es una tormenta? ¿Para dónde uno puede estar quieto en una tormenta? ¿Cómo está en una tormenta? Imaginemos que estamos en una fuerte tormenta, ¿verdad? Estamos quietecitos y de repente empieza a haber un viento huracanado, ¿verdad? Y cómo nos mueve para un lado y de repente para otro lado y después el capitán dice: eleven anclas, alcen velas, tiren todo. Hermanos, sí pero la nave, ¿sabe cómo? Está igual, está peor. Nosotros queremos resolver nuestras propias tormentas y llevar nuestra nave a una dirección que ni nosotros mismos sabemos cómo llevar. No pedimos ayuda. Dice que en esa barcaza había enseres, había trigo que habían comprado para Roma, de Egipto para Roma, ¿sí? Así que estaba bien cargada esa nave, pesadísima estaba. Y aparte estaba llena de gente, había más de 200 personas ahí. Entonces, ¿cómo se meneaba? No, hermanos, estaba bien fuerte, no estaba fuerte, estaba bien fuerte. Gracias, hermanos. Yo quería que me ayudaran para no verme solo meneándome de uno a otro. Gracias, es una pequeña representación. Pero lo que voy es esto, hermano. Ellos batallaron por llevar a cabo su travesía. Dice que se dejaron llevar por el viento, se dejaron llevar por las olas, no pudieron acomodar la nave y perdieron toda esperanza de vivir. ¿Ha estado usted en alguna situación así donde toda esperanza se acaba? Toda esperanza de poder llevar a cabo algo. Hace un par de meses vimos una noticia muy triste de una mujer que perdió la esperanza y decidió aventarse de un puente con su hijo de 10 años. Algo terrible, porque pensamos enderezar nuestras vidas a nuestra manera, pero no es así. Tenemos que pedir ayuda. ¿Y a quién podemos pedir ayuda? ¿Usted pide ayuda en su tormenta? ¿O trata de echar anclas y las velas por todos lados? ¿Cómo le hace usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hacemos en una tormenta? Es curioso nuestra manera de hacer. Clamamos a Dios, ¿verdad? Yo le aseguro que todos ellos creyeron en Dios.
así. Platicábamos hace unos días en mi trabajo de cómo los de los Andes, ¿se recuerda ese avión que cayó hace los 80s, que cayó allá en las montañas de nieve? Y cómo ellos, para poder sobrevivir, dice que se comieron a los que ya estaban muertos. Tuvieron que hacerse caníbales para sobrevivir, porque no querían morir. Ellos no sabían qué hacer, no se comieron entre ellos, pero ellos no sabían qué hacer en una tormenta. Pero, ¿quién cree que iba en esa nave? ¿De quién estamos hablando aquí? De Pablo. Dice que Pablo una noche tuvo una visión. Dice que un ángel de Dios le habló y le dijo: no temas, Pablo, porque ni uno va a perecer, solamente puras cosas materiales. Nadie va a morir en esa nave, nadie, puras cosas materiales. Y se te ha concedido, fíjese bien, se te ha concedido a todos los que van ahí. ¿Usted es cristiano? ¿Usted cree en Dios? Imagínese que Dios le dijera: por tu fidelidad, yo te voy a dar a todos los de tu trabajo para que me sirvan. ¿Cómo le vamos a hacer? Él se le dio el privilegio de todas las personas que iban ahí, en medio de una tormenta. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que le creyó a Dios. Hubo alguien que tuvo confianza en Dios y que creyó. Y él dijo: hey, varones, ni uno va a morir. Tengan, dígale que está a su lado, ten ánimo. Porque puras cosas materiales se van a perder. Hermano, a lo mejor usted puede perder su casa, su televisión, su celular, pero su vida no se va a perder. El otro día nos enteramos que un hermano perdió su celular en un taxi y estaba triste, hermano. Pero no perdió su vida y aquí está. Ojalá que perdiéramos la señal de la televisión, ¿verdad? Porque es una carga pesada. Dice que en el barco empezaron a echar enseres, empezaron a echar cosas pesadas para aligerar la nave, ¿verdad? ¿Cuántos quisieron echar la televisión al mar? Nomás dos, y bueno. ¿Cuántos quisieran echar la televisión al mar? ¿Cuántos quisieran echar el celular al mar? ¿Cómo pequeñas cosas materiales nos pueden gobernar? ¿Verdad? Es curioso. Yo también le decía a un hermano, yo sé que nada más a mí y a él me le pasa nada más, que nos deshacemos del celular y lo dejamos cargando, lo dejamos en una parte y sentimos que vibra. ¿No le ha pasado? Yo me lo pongo en la bolsa y a pesar de que el celular lo tengo ahí, yo siento que me está vibrando aquí y digo, ¿cómo pues? Lo que nos gobierna, las cosas materiales, tenemos que echarlas al mar para aligerar nuestra carga y poder llevar una travesía. Amén. Entonces Pablo les da ánimo, les dice: hey, deben de comer algo. Han pasado 14 días que no hemos visto la luz de la luna, que no hemos visto estrellas, tienen que comer algo. Y ¿sabe lo que me llama mucho la atención? Que en el barco, ¿sí se acuerdan lo que le dije que había en el barco? Que estaba lleno de ¿qué? De trigo, y nadie comía nada. Digo, estar 14 días en ayuno en medio de una tormenta, ¿cuánto les da hambre? ¿Cuántos tienen hambre ahorita? ¿Han pasado ustedes más de 3 días en ayuno? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ellos estaban 14 días y no estaban quietos, estaban en una tormenta. A ver, diga tormenta, pero así dígalo como si fuera una tormenta. Tormenta. Hasta que Pablo le dijo: coman. Tienen comida en el barco y se les está hundiendo y no comen. Hermanos, nosotros tenemos la comida en nuestra casa y no la comemos. Estamos tratando de enderezar el barco nosotros mismos, débiles, sin fuerza, con hambre, con sed, y no comemos. Y Pablo les dice: coman. Y bendijo él pan y comieron. Y ya que hubieron comido, ¿qué cree que pasó? A ver, diga ¿qué? Ellos recobraron ánimo y fuerzas. Así que así usted tiene que comer de este pan para tener ánimo y fuerzas en medio de una tormenta, porque nadie iba a morir. Nadie morirá.
¿Sabe quiénes son los que se mueren en medio de una tormenta? Los débiles, los que se avientan al mar, los que no, ya pierden todo tipo de esperanza y mejor se avientan al mar. Esa gente son las que pierden la batalla contra una tormenta. Pero después de la tormenta viene la calma. Y ya que iba pasando la calma, entonces Pablo dijo una frase que a todas las hermanas casadas, ¿verdad? Todas las esposas de los varones les gusta que diga. Te lo dije. ¿Usted ha escuchado esa palabra de su esposa, los que están casados? Te lo dije. A mí me lo han dicho y me lo dicen cuando, ¿sabe cuándo? Cuando yo soy necio, hermano. ¿Cuántos necios hay aquí? Es bueno no estar solo en esto. Yo soy muy necio y mi esposa me dice, no hagas esto porque te puede pasar aquello. No lo hagas. ¿Y qué cree que hago? ¿Y qué cree que me dice ella después? Hermano, yo creo que aquí sí se la saben de todas. Te lo dije. Y Pablo les dijo, se los dije, les dije que no zarpáramos, pero no entienden. No, ustedes zarparon y yo les dije que esto iba a pasar. Pero no solamente los regañó, sino les dio, les dijo, pero Dios, el ángel de Dios se me apareció, en el cual yo sirvo. Eso es importante, porque él compartió de la palabra en esa tormenta. Les dijo, el ángel de Dios me dijo que ni uno iba a aparecer, al Dios en el cual yo sirvo. Ah, qué bonito es eso, hermano. Qué bonito es escuchar una palabra de ánimo en medio de una tormenta, en el cual yo sirvo. ¿Ustedes quieren servir al Señor? Usted, hermano, perdón por lo que le voy a decir, pero vamos a pasar por una tormenta. Dígale al que está a su lado, vas a pasar por una tormenta. Y si no estás pasando, vas a pasar por una tormenta, porque es necesario. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál era el propósito de Pablo? Llevar la palabra hacia Roma, porque él ya sabía que su tiempo ya estaba final, ya estaba por morir. Le dijo a Timoteo, estoy puesto ya para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, dice, he corrido la carrera, he guardado la fe y ya estoy listo para ser sacrificado. Él ya sabía que eran sus últimos días, tal vez sus últimos momentos, y él pensaba tal vez que iba a morir ahí, pero el propósito de Dios era dirigirlo hacia Roma para que en Roma se compartiera la palabra de Dios. Pero tuvo que pasar por una tormenta. Así que yo les animo, hermanos, en este día a que tengan ánimo y que coman, que no pasen esa tormenta. Ustedes no están solos, no estamos solos. Me recuerdo una escena cuando el Señor Jesús estaba en una barcaza y sus discípulos también, y que empezó a haber otra tormenta. ¿Y cómo estaban los discípulos? Estaban asustados, yo me imagino que corriendo en círculos y chocando entre ellos, y luego volvían a correr. ¿Y dónde estaba el maestro? ¿Qué estaba haciendo? Hermano, ¿alguien puede dormir en una tormenta? ¿Sabe quién duerme en una tormenta? El que tiene paz y confianza en el Señor. Y el Señor Jesús estaba dormido, pero yo creo, hermano, que no estaba dormido. ¿Sabe qué yo me imagino? Eso no dice la palabra, pero yo me imagino que él estaba como que haciéndose dormido para ver cómo reaccionaban todos, para ver qué hacían. Y dice que ellos todavía lo regañan. ¿Qué le dijeron? ¿No ves que nos estamos muriendo y todo dormido? A veces queremos regañar a Dios, hermano. Estoy pasando por eso y que no ves, Dios, ¿por qué no me ayudas? Si sabes que estoy a punto de hundirme, ¿por qué no me ayudas? ¿Qué pasa contigo? A lo mejor tan agresivo no, ¿verdad? Pero también le podemos preguntar, ¿por qué me dejas solo, Señor? Pero Jesús dice que se levantó y ¿qué les dijo? Hombres de poca y rápido calmó el mar, y todos, ¿quién es este? Dice que aún el viento y el mar le obedecen. Hermanos, las tormentas van a pasar, y después de la tormenta, cuando todo el material, todo el barco se pierde,
llega el naufragio. Llega el naufragio y tienen que salvar su vida. 276, gracias hermano, 276 almas iban en ese barco. Y les dijeron, vieron aquella voz impresionante de alguien que dice: tierra a la vista. ¿Sí escuchó eso? Tierra a la vista. Y todos se avientan al mar. De hecho, los romanos dijeron: tenemos que matar a los presos para que no se escapen. Fíjese la mentalidad. Pero Pablo les dijo: no lo hagan, aquí estamos todos. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos el mar atrás y tierra de este lado. Y todos juntos lograron salvarse, hermanos, por uno solo que creyó en Dios. Ahora yo le pregunto: ¿usted cree en Dios? Tal vez sea el único en su trabajo que crea en Dios, que sea cristiano. Tal vez no. Pero usted puede ser la luz y la esperanza en esa situación. ¿Sí lo sabía? Usted puede ser la luz en su escuela, puede ser la luz en su trabajo, puede ser la luz en su casa. Todo depende de si creemos o no, porque las tormentas llegarán, pero pasarán. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Quiero pedir a mi hermano Roberto que vaya pasando, él va a traer la segunda parte. Hermano, preste mucha atención porque aquí no acaba todo. Sigue el capítulo número 28. Dígale que está a su lado: ten ánimo, porque no vas a morir. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y quiero pedirte que abras conmigo tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a leer nada más un versículo para introducirnos inmediatamente a esta gran historia. Porque en este capítulo, hermanos, yo quiero hablarte de la vida de Pablo, pero quiero mostrarte a un hombre ordinario con un Dios extraordinario. Vamos a leer el versículo número 1. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Hechos 28:1, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Muy bien. Vamos, quiero pedirte que le digas a tu hermano que tienes ahí a un lado de ti: no te bajes del barco. Dile a tu hermano que está ahí a un lado de ti con firmeza: no te bajes del barco. No te bajes del barco. Muy bien, todo esto tiene sentido, hermanos, porque lo que vamos a narrar ahorita a través del libro de los Hechos, capítulo número 28, es muy interesante. Pero para poder adentrarme directamente a este capítulo, quiero retomar así brevemente algo del capítulo ya visto, del versículo 27, y es precisamente en la parte donde el apóstol Pablo está naufragando. Recordemos que eran hombres experimentados con los que Pablo iba en la navegación. No eran hombres primerizos, eran hombres que sabían estar en las aguas, en las tormentas, sabían cómo dirigirse, sabían diferenciar los tiempos y ver si iba a venir una tormenta grande. Ellos sabían, no eran hombres primerizos que se iban a aventar a nomás ahí a una tormenta, no. Y vamos a ponernos por un momento así, vamos a llevar nuestra mente a ese momento tan difícil, hermanos, donde la Biblia dice que el viento que estaba pegando sobre este barco era tan violento que el barco, la popa del barco, la parte última, la parte de atrás, se estaba destruyendo prácticamente. Imagínate lo que estos hombres estaban pensando: nos vamos a morir, aquí se terminó todo, mejor hay que aventarnos a ver si nadando llegamos a salvo a tierra. Pero Pablo
les había dado una promesa: no se avienten, Dios se ha mostrado mi vida y me ha dicho que nadie va a perecer. Tranquilos. Y imagina ahí estos hombres con los rayos, los truenos, la tempestad, los vientos golpeando el barco. Imagínate la madera cómo tronaba, cómo se escuchaba este momento tan difícil. Y déjame te digo algo, hermanos. Muchas veces la tendencia de nosotros como cristianos, cuando estamos en medio de las tormentas, cuando estamos viendo que todo está muy oscuro, que todo parece perdido, nuestra tendencia es a decir: mejor me bajo del barco y puede que me vaya mucho mejor. Pero yo quiero decirte, hermano, el día de hoy, no te bajes del barco. Porque nadie va a perecer. Tu problema, tu aflicción, hermano, lo que tú estás pasando en este momento, en este día, créeme, lo que tú no estás en este lugar por una coincidencia. Dios te ha traído este día para que estés escuchando la palabra de Dios y tú puedas entender, hermano, que tu tormenta quizá puede estar siendo provocada por Dios para poder ir y bendecir a otras personas, hermano. Y muchas veces tendemos a culpar a Satanás. Es que el diablo me está zarandeando. ¿Y si es de Dios, hermano? ¿Qué tal si es de Dios la tormenta? Los discípulos estuvieron en una, y la Biblia dice que Jesús los hizo subir a la barca. Jesús hace cuenta que los forzó. Y estos hombres, para que ellos llegaran a esta ciudad llamada, a esta isla llamada Malta, tuvieron que pasar por una dificultad. Pero Pablo les dijo: no se avienten, todo está seguro, nadie va a perecer. Y tú, hermano, el día de hoy tienes que recordar una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. Joven, si tú estás viendo quizá que la tormenta en tu casa es difícil, que todo se está ahogando y que tú quieres aventar la toalla y decir: ya no puedo, como joven, como señorita, yo quiero decirte el día de hoy: no te bajes del barco, quédate en el barco. Porque aunque la tormenta ante tus ojos sea difícil, sea fea, sea cruel, ahí estás seguro. Ahí vas a estar seguro. Y es como contradictorio decirte: estás seguro en la tormenta. Porque en esa tormenta las cosas para llevarte a una isla llamada Malta. Y Pablo, hermanos, dirigido por parte de esta isla llamada Malta, y ahí cuando el apóstol Pablo llega, sobrenatural, por eso le pusimos aquí un Dios sobrenatural. Ahorita vamos a ver por qué un Dios sobrenatural, hermanos. Mira, como cada ciudad, como cada nación, como cada pueblo, siempre hay dioses que rigen. Sabemos, tú has platicado con la gente y conoces y sabes qué deidades reinan sobre Colima. Sobre Malta no era una excepción, Por ahí estos hombres que habitaban esta isla eran guiados bajo una deidad llamada Dike. La historia, si estudiamos un poquito de historia, todos los historiadores, todos los comentarios bíblicos nos afirman que dentro de esta ciudad era gobernada por una diosa llamada Dike, hija de un dios llamado Zeus, y que era la encargada de impartir justicia a todos. Entonces, ¿por qué te doy este panorama? Porque tiene mucho que ver con el texto y tiene mucho que ver con nuestra vida para poder aplicarlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque mira, hermano, a Malta lo gobernaba esta diosa. Nuestro estado está mucha gente dirigida por
Entonces, pero vamos a olvidarnos un poco de lo que gobierna allá afuera. ¿Qué te gobierna a ti? ¿Qué Dios mueve tu vida? Trabajo. Hay muchos. Dios no simplemente, no, dioses no son simplemente los que nosotros podemos ver colgados sobre un muro. Hay muchos dioses dentro del corazón. Y que Dios, hermanos, quiere comenzar a tratar con esos dioses, comenzar a ver a moverse un Dios sobrenatural. Dios quiere moverse, hermano. Pedro decía que el juicio comenzará por casa. Y Dios tiene que empezar a trabajar con su iglesia, empezar a moldear a su iglesia, empezar a quitar todo aquello que la mancha, ver de parte de Dios, para poder ver ese Dios sobrenatural el cual Pablo podía ver. Y llega Pablo a esta isla, una isla gobernada por esta diosa llamada Dike. Y si ustedes recuerdan, por ahí el apóstol Pablo los recibe con toda la gente que llega a esta isla, los reciben y los reciben muy bien. Hasta una fogata les hicieron. Dice que el apóstol comienza a cooperar con ellos y empieza a agarrar algunas ramas secas, y entre esas ramas secas se le prende ¿una qué? Una víbora al apóstol Pablo. Yo imagino ahí al apóstol Pablo con la víbora y la fogata y los demás. Seguramente ellos habían visto muchas víboras y seguramente ellos habían visto morder a... Y dice que la gente comenzaba a ver al apóstol Pablo, lo comenzaban a observar, a ver en qué momento él caía muerto. Él se hinchaba. Se quedaron con las ganas, porque no contaban, hermanos, que Pablo, que atrás de Pablo había un Dios tan grande, a que Dios lo iba a preservar. Y llega a esta ciudad gobernada por esta diosa, hermanos. Pero Pablo, hermanos, es llevado a la ciudad de Malta Dios lo planta ahí con un propósito. La ciudad de Malta en su nombre original era Puerto Seguro. Eso significa Malta, puerto seguro. Y Dios lo lleva a este lugar, lo planta ahí para que pudiera delante de los de Malta y decirles: miren, yo vengo a mostrarles quién es realmente un puerto seguro para ustedes. Y ese se llama Jesucristo. Y Pablo no llegó a esta isla de la manera que él quería. Y a lo mejor tú quieres llegar a tu destino, a tus propósitos de nuestra manera, pero a veces Dios dice: no, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus planes no son mis planes. Mis planes son mayores y mejores que tuyos. Incluida la dificultad, los problemas, la escasez y la tormenta que casi vas a ver que te destruye. Y ahí es puesto el apóstol Pablo, hermano, en esta isla llamada Malta. Y Pablo empieza a predicar el evangelio. Y lo predica de tal manera, hermanos, que dice el texto bíblico que hay un hombre famoso en esta ciudad que tiene un pariente enfermo y mandan a llamar a Pablo. ¿Tú crees que no habían orado a sus dioses? Y no habían contestado. Entonces seguramente este hombre oye que a este hombre llamado Pablo le había mordido una víbora, no lo había hecho nada, lo habían considerado como un dios. Y lo mandan a llamar, y lo que Pablo hace es llegar, seguramente predicarles, imponerle las manos, y es sana. Hermano, tú no sabes si tu problema, Dios, pueda ser un propósito para que tú vayas y bendigas a los demás. Yo les compartía en el primer servicio, el día de ayer me pasó algo temprano, porque pues mañana tengo que compartir, quiero estar pues tranquilo, descansado, y llegó un vecino. 1:30, 2 de la mañana me dormí. ¿Tenía que correrlo? No.
¿Por qué? Porque yo ya había estado entendiendo esto. Dios ya me había mostrado que la necesidad, hermano, de dar ese tiempo a aquel que necesita. Y problemas que yo había pasado. He hecho pasar uno de fuego y pude ser de bendición para ese hombre. Pude orar por él, pude hablarle del evangelio y pude darle ese ánimo y esa esperanza. Y él se fue a dormir. Entonces, hermano, tú no sabes si lo que tú estás pasando, si la dificultad donde Dios te ha metido sea el instrumento de parte de Él para poder ir y ser bendición, hermanos, a tanta necesidad que hay allá afuera. Hermanos, tenemos que caer en la realidad. Mucha gente, muchos jóvenes en las drogas. Mucho matrimonio ya fuera destruyéndose, hermano. El enemigo anda como un león rugiente, hermanos, devorando, destruyendo. Y el enemigo no tiene piedad, hermanos. El enemigo no tiene misericordia. ¿Por qué nosotros vamos a detenernos, hermanos, de predicar el evangelio? Pablo en esta ciudad de Malta no se detiene y empieza un ministerio de sanidad, de oración. Y dice que la gente empieza a llegar hacia él. Pero Pablo tenía que continuar su recorrido. Pablo tenía una misión: llegar a Roma. Pablo tenía esa promesa de parte de Dios que iba a llegar a Roma a predicar el evangelio, hermanos. Y Pablo embarca nuevamente y llega a la ciudad de Roma, hermanos. Pablo puede ver la mano de Dios, puede ver el poder de Dios cumplido en su vida, hermanos. Pese a lo que hubiera pasado, Pablo se ha entregado. Pablo estaba de cárcel en cárcel, cadena tras cadena, cadena tras cadena. Pablo sabía, hermanos, que donde él iba a llegar, lo único, que desesperante, ¿verdad? Pero Pablo sabía que sus cadenas eran aún una bendición para el que tenía a un lado. ¿Tú crees que no le predicaba? Es como muchos de nosotros, como nosotros que tenemos pláticas en nuestros trabajos, donde comienzan ahí los chistes y comenzamos a reírnos. No, Pablo no es como nosotros. Pablo por eso podía decir: imítenme a mí como yo imito a mi Señor. Y Pablo, hermanos, ahí empieza a esparcir el evangelio como si hubiera aventado un cerillazo en medio de ramas secas, y el evangelio se empieza a esparcir por todo Roma, hermanos. Oh, qué bendición, hermanos, si nosotros fuéramos como ese ejemplo del apóstol Pablo y saliéramos y encendiéramos esta ciudad, hermanos, que tanto necesita del evangelio, de lo que Dios tanto nos ha dado, hermanos. Y Pablo, hermanos, se enfrenta en Roma a uno de los emperadores más crueles, que fue Nerón. Un hombre que agarraba a los cristianos para que sirvieran de antorcha en sus jardines. Un hombre que agarraba a los cristianos y los aventaba al foso al Coliseo para que fueran un espectáculo para los que estaban ahí observando. Un hombre cruel. Pero Pablo, hermanos, ni ese emperador lo detuvo de predicar el evangelio. Porque ante él murió Pablo, ante Nerón, ante ese hombre cruel. Pero seguramente Pablo se paró delante de él y le dijo: mira, Nerón, arrepiéntete. Estás en pecado delante de Dios. Pero mira, Nerón, por más cruel que tú puedas ser, hay una esperanza para ti, Nerón. ¿Qué pasaría, hermanos, si el día de mañana nuestras autoridades dijeran: vamos a hacer un decreto donde a los cristianos se les prohíba congregarse y predicar el evangelio? Los vamos a matar. Qué difícil, hermano. ¿Qué haríamos nosotros ante una autoridad cruel? ¿Qué haríamos nosotros ante este tipo de situaciones? Pablo predicaba. Él sabía que era mejor obedecer a Cristo, a Dios, que al hombre. Y quiero terminar con esto, hermanos. Quiero que vayas conmigo al último versículo del versículo 28, del capítulo 28, por favor. Hechos 28.
¿Estamos ahí? El versículo 30, vamos a leerlo detalladamente porque vamos a terminar con este versículo muy interesante. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sabes dónde terminó el apóstol Pablo? Terminó en un grupo familiar lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, y la gente iba a él, hermanos. Y era alquilada la casa que tenía. Quizá tú tienes casa propia y quizá Dios te ha venido llamando, hablando y diciendo: abre tu hogar. Quizá ves en tu colonia tanta necesidad y el Señor hablándote: abre tu hogar, quiero bendecir a tu colonia. Oh, Señor. Quizá estés desanimado, quizá el desánimo, la tormenta te ha hecho ver y decir: se me hace que me bajo del barco. Por eso yo te decía al principio, hermano, no te bajes del barco. Y si tú estás aquí por primera vez, yo quiero decirte que hay una esperanza y que Dios el día de hoy abre una puerta grande al reino de los cielos. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie, hermano, por favor. Un día, hermanos, un día yo llegué a Templo Betania y llegué ahogándome. Créemelo. Llegué ahogándome. Llegué y platiqué con el pastor y dije: pastor, me estoy ahogando, no puedo. Creo que me salgo del barco. Y un día llegué, acepté el reto con Dios y le dije: Señor, me voy a subir nuevamente al barco. Y aquí estoy, hermanos. He podido ver esa mano poderosa de Dios. He podido ver esa mano de Dios levantando mi vida día con día, levantando a mis hijos, a mi esposa. Y yo el día de hoy, hermanos, quiero decirte que no te bajes del barco. Quédate ahí, hermanos, aunque tú creas que todo está acabado, créemelo, no está acabado. Porque donde tú vas, estás más que seguro, porque ahí va Cristo, hermanos. Cierra tus ojos. Y yo quiero hacer una invitación el día de hoy, hermanos. Si tú no conoces al Señor Jesús y este día quieres rendirle tu vida y quieres decirle: Señor, aquí estoy, ya no puedo, este es el día.